Bienvenidos a esta clase de triángulos. El día de hoy vamos a trabajar con los triángulos, vamos a trabajar su definición y algunas características interesantes de los triángulos. Vamos a iniciar con el concepto de triángulo y vamos a tratar de definir triángulo no desde el punto de vista de los polígonos, sino desde el punto de vista de los elementos que ya hemos trabajado, que son esencialmente los elementos fundamentales o primitivos de la geometría. Dado tres puntos no colineales, recordamos que tres puntos que no son colineales son aquellos pueden ser tres puntos que no están contenidos en la misma recta, puesto que es lo contrario de colineales. Un triángulo es la unión de los segmentos cuyos extremos son dichos puntos. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos los puntos A, B y C. Estos tres puntos no son colineales, puesto que no están contenidos en la misma recta. Los segmentos que unen estos puntos, entonces, es lo que le llamamos un triángulo. Un triángulo tiene diferentes partes. Tiene tres partes. Tiene lados, tiene ángulos y tiene vértices. Los lados son segmentos, como bien lo dice su definición. En este caso, los lados que representan el triángulo son tres y son el segmento AB, el segmento BC y el segmento CA. Estos son los tres lados que componen este triángulo. Los ángulos que lo componen son los tres ángulos formados por la unión de estos segmentos, que lo estoy marcando aquí en rojo, este que está en verde, y por último este acá. Entonces aquí tendríamos el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Recordar que la representación de segmentos es esta, la representación de ángulos es esta, y por último los vértices que son puntos, y los puntos simplemente se representan con una letra mayúscula. Entonces esos son los elementos de un triángulo. Vamos a ver algunos postulados de los triángulos. En cualquier triángulo, el ángulo de mayor medida se opone al lado de mayor longitud. Vamos a interpretar esto. Aquí tenemos un triángulo, el triángulo que analizamos anteriormente, que analizamos sus partes. Y dice que el ángulo de mayor medida se opone al lado de mayor longitud. Hay que tener en cuenta que esto también se cumple para los lados de menor medida y los ángulos de menor medida. En este caso, si nosotros vemos, el ángulo de mayor medida es B. Por lo tanto, si tomamos este postulado, el lado que se opone, el lado de mayor longitud, es el lado que se opone al ángulo B. O sea que aquí tenemos el ángulo B como mayor, entonces el lado que se opone es el mayor, que sería el lado AC. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el lado menor, que sería el lado AB. ¿Cuál sería entonces el ángulo o sea, analizamos que el ángulo que se opone, que es C, es el ángulo menor del triángulo, puesto que el lado más pequeño es el lado AB. Espero que se haya entendido. Otro postulado es que tres segmentos forman un triángulo si sus longitudes son tales que la suma de dos de ellas es mayor que la tercera. Entonces, en este caso, podemos medir con una regla y comprobar esta propiedad. Y es que los dos lados, por ejemplo, si yo tomo, vamos a escribirlo de manera analítica. Si yo sumo la medida de AB más la medida de AC, eso debe de darme mayor que el otro lado, que es el lado BC. O sea, tiene que darme mayor que la medida de el lado BC. Y eso se debe de cumplir para cada uno de los triángulos, o sea, para las relaciones que se pueden construir con cada uno de los triángulos. Puesto que si sumamos dos lados, debe de ser mayor que el tercero. Y otra propiedad que va de ese mismo hilo es que si restamos dos lados, debe de ser menor que la longitud del tercero. Y se puede comprobar de la misma manera. Vamos a continuar. El teorema de la suma de ángulos internos de un triángulo. Aquí no vamos a hacer la comprobación. Puedo crearle un video luego para que vean la demostración de este teorema. Pero vamos a tomarlo como bueno y válido. Ya luego entonces hacemos la demostración. La afirmación siguiente es uno de los teoremas fundamentales del triángulo. Y nos dice que en todo triángulo ABC, en este caso dice ABC porque, recuerden que estamos trabajando con el triángulo que vimos anteriormente. Y ese triángulo tiene vértices ABC. O sea que para nombrar un triángulo se pueden también nombrar los tres
vértices que lo componen. La suma de las medidas de los ángulos internos es igual a 180. O sea que si yo calculo la medida de A, de B y de C, eso debe de ser igual a 180. Y podemos escribirlo de la siguiente manera. La medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C es igual a 180 grados. Fíjense que hay una diferencia en decir esto, por ejemplo, ángulo A, y decir esto. Aquí yo estoy nombrando el ángulo como tal. Aquí yo estoy hablando de la medida, o sea, de la cantidad numérica que mide ese ángulo. Eso solamente para tenerlo como un dato de cultura general en cuanto al tema de los ángulos y los triángulos. Pero este es el teorema que tenemos, que si sumamos las tres medidas de los ángulos, entonces es igual a 180. Ahora, supongamos que este ángulo vale 65. Supongamos que este otro vale, vamos a poner por aquí, que este vale 60. Si yo les pregunto cuánto valdría, ¿cómo lo haríamos? Simplemente tomamos como referencia este teorema que nosotros tenemos acá. Y fíjense que ya nosotros conocemos la medida del ángulo B, que es igual a 65 grados. Ya sabemos la medida del ángulo C, que es igual a 60 grados. Ya solamente me restaría calcular la medida del ángulo A, que no sé cuánto vale. Por lo tanto, aquí lo que tendría que hacer es sustituir cada medida de ángulo por su valor y resolver las operaciones que me indican. En este caso, ¿cuánto vale la medida del ángulo A? No sabemos, por lo tanto, lo representamos con una variable, con una letra. Y esa letra, esa variable es X. Le sumamos la medida del ángulo B, que es 65. Le sumamos también la medida del ángulo C, que es 60. Y todo eso me tiene que dar igual a 180. Eso es porque estamos tomando como referencia el teorema. Bien, en este caso entonces, ya lo que tenemos aquí es una ecuación sencilla. Y vamos a simplificar los términos semejantes de este lado. Y me queda X más 65 más 60 es igual a 125 grados, es igual a 180. Aquí para eliminar esto, restamos 125 de este lado y restamos 125 de este lado. Entonces por acá me queda que X va a ser igual 180 menos 125 me queda 55. Entonces la solución, o sea, la medida del ángulo A es igual a 55. Ya si nosotros sumamos las tres medidas de los ángulos, entonces me tienen que dar igual a 180. Pero vamos a hacer un ejemplo un poquito más complejo. Vamos a hacer un ejemplo un poquito más complejo. Si tenemos analicemos este ejemplo. La medida del ángulo Q es 6 menor que el doble de la medida del ángulo P. ¿Cuánto miden los ángulos P y Q? Acá tenemos este problema representado de forma gráfica y nos piden encontrar la medida del ángulo P y la medida del ángulo Q. El primer paso que debemos hacer para resolver un problema de este tipo y cualquier problema de palabra que se nos presente, en mi opinión, son los siguientes. Por lo menos yo utilizo los siguientes. Lo primero es sacar los datos del problema. Los datos que nos van a ayudar a resolver el problema, que es lo mismo que responder la pregunta que se nos plantea. En este caso es encontrar la medida de estos dos ángulos. Tenemos los datos siguientes. Tenemos que la medida del ángulo R, por la gráfica sabemos que la medida del ángulo R es igual a 65 grados. Entonces nos piden encontrar la medida del ángulo P y la medida del ángulo Q. La medida del ángulo P y la medida del ángulo Q están, o sea, las informaciones necesarias para encontrar estas medidas están contenidas en el problema. Vamos a leerlo nuevamente y a sacar los datos que nos interesan. Tenemos que la medida del ángulo Q es 6 menor que el doble de la medida del ángulo P. Por lo tanto, la medida del ángulo Q está expresada en función de P. Pero ¿sabemos cuánto mide P? No lo sabemos, ¿verdad que no? Por lo tanto, vamos a utilizar una letra que nos va a representar esa medida de P que no sabemos cuánto vale. Y eso nos va a facilitar encontrar la medida del ángulo Q. Y va a ser de la siguiente manera. La medida del ángulo Q es 6 menor que el doble de la medida del ángulo P. O sea que
2 veces la medida del ángulo P menos 6 grados va a ser la medida del ángulo Q. Pueden pausar el video, releer nuevamente el problema y analizar cómo saqué las informaciones. El segundo paso es la solución del problema. Y aquí lo que hacemos es encontrar, o sea, un camino o la forma de resolver nuestro problema. A nosotros nos están dando 3 ángulos, justamente 3 ángulos interiores de un triángulo. Y hemos trabajado ya anteriormente que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180. Por lo tanto, nosotros podemos utilizar esta información para resolver nuestro problema. En este caso, quedaría expresada de la siguiente forma el teorema. La medida del ángulo P más la medida del ángulo Q más la medida del ángulo R va a ser igual a 180 grados. Eso es lo que plantea el teorema. Sustituyendo los valores de los ángulos por sus valores, los conocidos y los no conocidos, nos quedaría lo siguiente. La medida del ángulo P va a ser igual a X, sumado con la medida del ángulo Q, que va a ser 2X menos 6, sumado con la medida del ángulo R, que es 65 grados. Todo eso va a ser igual a 180. Fíjense lo que nos queda aquí. Aquí tenemos una ecuación de primer grado y podemos resolverla de manera sencilla. Aquí sumamos los términos semejantes. X sumado con 2X sería 3X. 65 menos 6 me quedaría igual a positivo 59 grados. Eso sería igual a 180 grados. Entonces seguimos simplificando la ecuación. Aquí restamos en ambos lados 59 para seguir simplificando. Aquí menos 59 y aquí menos 59. Esto para no alterar la ecuación. Entonces nos quedaría lo siguiente. 3x va a ser igual. Aquí no pongo nada porque 59 menos 59 es igual a 0. Entonces 180 menos 59 me da 121. Hacemos el despeje y me queda que x es igual a 121 dividido entre 3. X es igual a 40.3 grados. Entonces ya encontramos el valor de x, que justamente x es el valor de la medida del ángulo P. Fíjense que aquí yo despejé directamente. Lo que realmente mandaba, o sea, lo que debimos hacer, fue dividir entre 3 en ambos lados. Pero aquí utilizamos una conjetura que normalmente se utiliza. Bien, entonces vamos al último paso, ya que hemos encontrado el valor de la variable, que es x, y el último paso es la respuesta. Y en este paso lo que vamos a hacer, como su nombre lo indica, es responder a la pregunta que se nos hace en el problema. En el problema nos dicen que encontremos la medida del ángulo P y la medida del ángulo Q. Ya sabemos que la medida del ángulo P se representa con la letra X. Así que, como X vale 40.3, entonces la medida del ángulo P va a ser igual a 40.3 grados. La medida del ángulo Q es igual a 2 veces la medida del ángulo P, o sea que es X, menos 6 grados. Entonces tenemos acá que 2 multiplicado por 40.3 menos 6 grados. Entonces acá tenemos que la medida del ángulo Q va a ser igual a 2 por 40.3 es igual a 80.6 grados menos 6 grados, que va a ser igual a 74.6 grados. Entonces la medida del ángulo Q va a ser igual a 74.6 grados. Entonces, fíjense acá que aproximamos los valores a un decimal. Entonces, para comprobar si las respuestas están bien, podemos aplicar el mismo teorema. Y lo que tenemos que hacer es sumar los 3 ángulos que tenemos, 65, 40.3 y 74.6.
Y si mi resultado me da 180, entonces efectivamente está bien el ejercicio. Pero en este caso, si lo sumamos, nos va a dar 179. Entonces, ¿estaría mal el ejercicio? Pues no, estaría bien porque recuerden que nosotros aproximamos a un decimal. Por lo tanto, el grado que falta es el error. O sea que está excelente el ejercicio. ¿Cómo se clasifican los triángulos? Y los triángulos se clasifican por sus lados y por sus ángulos. En el caso de sus lados, vamos a ver, le decimos que un triángulo es equilátero cuando la medida de los tres lados es igual y lo representamos con una rayita en cada lado o dos rayitas, pero debe de ser la misma cantidad para simbolizar que los dos lados son iguales. El triángulo isósceles es uno que tiene dos lados iguales. En este caso, fíjense la diferencia. Los dos lados iguales, yo le puse el mismo símbolo y al desigual le puse uno diferente. En el caso de un escaleno, tiene los tres lados desiguales, o sea que lo podemos simbolizar de la siguiente manera. En el caso de los ángulos, un triángulo acutángulo es un triángulo que sus tres lados son agudos, o sea, son menores de 90. En el triángulo rectángulo tiene un ángulo que mide 90 grados y aquí hay que saber que el lado mayor es la hipotenusa que se representa con H o con C y los lados restantes son los catetos que se representan con la letra A y B. En el caso del triángulo obtusángulo, es un triángulo que tiene un ángulo obtuso, o sea, un ángulo mayor de 90 grados. Los ángulos externos de un triángulo tienen algunas características y ese ángulo es el ángulo formado por un lado de un triángulo y la prolongación de otro lado, que es un ángulo externo. Vamos a ver. Fíjense que el lado BC pertenece al triángulo, que es el triángulo es toda la parte de acá adentro. Pero el lado CD es la prolongación del lado AC, o sea, es la continuidad de ese lado. Y el ángulo que se forma acá es el ángulo externo, que le podemos llamar el ángulo C o el ángulo BCD. Es mejor llamarlo así para que no se confunda el ángulo interior con el ángulo exterior. Pero aquí en este caso lo que hay que hacer es la salvedad de que es un ángulo exterior. Entonces, la suma de la medida de los ángulos externos de cualquier triángulo es igual a 360. Y en este caso, aquí se puede comprobar, en este caso la medida del ángulo 1, 2 y 3 es igual a 360. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores, a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. En este caso, por ejemplo, la medida del ángulo 1, que es un ángulo exterior, es igual a la suma de la medida del ángulo C más la medida del ángulo A. O sea que la medida de este ángulo va a ser igual a la suma de estos dos ángulos. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el ángulo 3. Va a ser igual a la suma del ángulo A y el ángulo B. Y así sucesivamente.